La última etapa de la poesía de Juan Ramón Jiménez, denominada suficiente o verdadera, comprende desde el estallido de la Guerra Civil hasta el fin de sus días, por lo que estamos hablando ya de la parte de su obra escrita en América, puesto que el autor, que siempre apoyó la causa republicana, partió hacia el exilio en 1936. Y este último tramo de su andadura supuso la culminación de un proyecto poético que fue también vital, pues en su caso no podríamos hablar de ciclos o de fases que se cierran, sino de una obra que va sucediéndose en el tiempo y que prácticamente alcanzó su cometido, si eso en poesía fuese posible, en tanto que el poeta vislumbró desleírse en su propia obra cual Dios en su creación. Aunque tengas en cuenta que el Dios juanramoniano, siempre escrito en minúscula, no debe entenderse sino como una proyección de la conciencia humana. A esta etapa, pues, pertenece su tercera antología poética, que, publicada en 1957, incluye buena parte de su producción posterior a 1936. En el otro costado, que integra su paradigmático poema Espacio, Una colina meridiana, Dios deseado y deseante, cuya parte primera constituye Animal de fondo, y finalmente Ríos que se van, aunque de hecho solamente en el otro costado y Dios deseado y deseante aparecen en esta antología como libros completos. Estamos hablando de una obra que, alentada por su incansable vocación indagadora, pues Juan Ramón quiso explorar desde la infinitud hasta la belleza, supone la culminación de su mayor anhelo, el de lograr una poesía total. En esta sesión abordaremos el poema Espacio, tal vez una de las cumbres de la producción juanramoniana y también de la poesía moderna en lengua española. Se trata de un extenso poema en prosa dividido en 3 fragmentos. El primero y el segundo se publicaron, aunque en una primigenia versión escrita en verso libre, en la revista mexicana Cuadernos Americanos en 1943 y 1944 respectivamente. Y ya en su forma definitiva, en prosa y sin párrafos, y junto con el fragmento tercero, el poema vio la luz en 1954. En la revista madrileña Poesía Española. Juan Ramón había comenzado a redactarlo en 1941, pues según le relató por carta a Enrique Díez Canedo, fue al salir del Hospital Universitario de Miami, donde había ingresado por una depresión, cuando sintió, según sus propias palabras, una embriaguez rapsódica, una fuga incontenible, que empezó a dictarle un poema de espacio. Y especialmente iluminadoras son las afirmaciones que también por carta le refirió a Luis Cernuda en 1943, donde Juan Ramón revelaba no solo las claves de su poema, sino de toda su poética. Ahora, hace 3 años, tengo en mi lápiz un poema que llamo Espacio, y llevo ya de él unas 115 páginas seguidas, pero sin asunto, en sucesión natural. Creo que en la escritura poética, como en la pintura o la música, el asunto es retórica, y lo que queda, la poesía. Mi ilusión ha sido siempre ser cada vez más el poeta de lo que queda, hasta llegar un día a no escribir. Escribir no es sino una preparación para no escribir, para el estado de gracia poético, intelectual o sensitivo. Ser uno poesía y no poeta. Nada hay de contradictorio en estas afirmaciones, pues si efectivamente la aspiración de Juan Ramón era fundirse en la esencia poética, el mero hecho de escribir resultaría sobrante,
pues el pensamiento mismo del autor, tras las incontables tentativas de toda una vida de esbozos, probaturas y bosquejos, alcanzaría al fin ese estado de gracia de metamorfosearse en su propia obra. No ser ya una conciencia que escribe sobre poesía, sino pasar a integrar la conciencia poética misma. Con razón apuntó Aurora Albornoz que el texto de Espacio no empieza propiamente, sino que se abre, es símbolo y síntesis de poesía abierta, dado que el poema estuvo mucho tiempo gestándose en el pensamiento de Juan Ramón y simplemente emergió, se reveló en el momento en que alcanzó su madurez. Y aunque el texto finaliza al preguntarle el poeta a su conciencia, aunque de manera retórica, si iría a integrar otro Dios que no fuese él mismo, el poema, en verdad, tampoco concluye, porque del mismo modo que no principia, sino que brota, dimana, no sería coherente que terminase, puesto que más que un poema es poesía, substancia poética en constante devenir. Y de ahí que tanto el primer fragmento como el tercero tengan por título Sucesión 1 y Sucesión 2 respectivamente. Pues si la palabra ha llegado al fin a transustanciarse en aquello que nombra, cumpliendo aquel deseo que el poeta profirió en su primer texto de Eternidades, recordémoslo: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. El poema Espacio no podría designar una dimensión acotada, sino una magnitud que permite comprender lo existente y aun lo imaginable. Y aunque la oración inicial del texto resuena en las palabras del último fragmento, no son las exactas con las que el poema termina, o mejor dicho, se detiene. Porque no estamos ante una estructura circular que, aunque podría ser perpetua, no dejaría de mostrarse cerrada. En este poema, por el contrario, la estructura, pese a que está perfectamente organizada, ni se inicia ni concluye. Acontece en un tiempo que Juan Ramón sintió eterno y se propaga en un espacio que el poeta entendió infinito. Y así lo rubrican esas ya célebres primeras palabras del poema que, más que propiamente primeras, deberíamos denominar augurales. Los dioses no tuvieron más substancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la substancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombras y luz, es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. Se hace patente, pues, esa continuidad, esa natural sucesión de la que Juan Ramón le hablaba a Cernuda a propósito de Espacio. Pero lo que también se evidencia es el motivo por el que el autor le comentaba a Cernuda que su poema carecía de asunto, puesto que cualquier anécdota referida por un texto que se explicita cual esencia de lo poético resultaría trivial y hasta no pertinente. Sobre esta cuestión, que se relaciona además con la longitud del poema, se detuvo el propio Juan Ramón en el prólogo que escribió para la primera publicación de Espacio en la revista mexicana que antes mencionábamos. Y lo que allí afirmó el poeta, toda una declaración de principios, fue lo siguiente: el poema largo con asunto épico, vasta mezcla de intriga y técnica, no me ha atraído nunca, pero toda mi vida he acariciado la idea de un poema seguido, sin asunto concreto, sostenido solo por la sorpresa, el ritmo, el hallazgo, la luz, la ilusión sucesiva, es decir, por los elementos intrínsecos, por su esencia. Lo que esta escritura sea, ha venido libre a mi conciencia poética y a mi expresión relativa, a su debido tiempo.
como una respuesta formada de la esencia misma de mi pregunta o, más bien, del ansia mía de buena parte de mi vida. Sin duda era en mis tiempos finales cuando debía llegar a mí esta respuesta, este eco del ámbito del hombre. Así, y aunque la cuestión es intrincada, muy perspicuamente nos explica Juan Ramón el sentido de espacio y el motivo, además, por el que este poema culminó toda su trayectoria. Aunque se trata de un texto sin asunto, no versa sobre la nada como concepto, pues como precisa el autor, espacio no responde a ningún cometido por más abstracto o indefinible que éste fuese, sino que brota cual iluminación o hallazgo. Laten en él ascuas de pensamientos, pero no alcanzan a ser ideas ni juicios, dado que, como precisa Juan Ramón, y vuelvo a citar el mencionado prólogo, estas latencias se expresan como sentimientos rítmicos para ser sentidas como belleza sensorial. Lo paradójico, pues, es que aunque el poema no recrea impresiones sensitivas, éstas parece que emanan del texto, puesto que éste se compone de haces conceptuales que antes de convertirse en cabal pensamiento, se expanden luminosamente para percibirse cual belleza sensitiva. De ahí que espacio se colme de sustantivos en lugar de aparecer trufado de predicaciones adjetivas, pues son estas temporales y accesorias y el poema, en cambio, apunta hacia lo esencial y lo verdadero. De hecho, espacio argumenta esa síntesis entre intuición e inteligencia a la que apela toda la poética de Juan Ramón. Y por este motivo, ya señalábamos que el autor, en su última etapa, se sentía muy próximo al modo de crear de San Juan de la Cruz, puesto que aquel no saber sabiendo con el que el carmelita se refería a la experiencia mística sería equiparable a la inteligencia juanramoniana, a una facultad de entendimiento que no discurre por argumentación, sino por revelación o alumbramiento. También por esta razón, el poema Espacio no se desarrolla mediante los habituales engarces lógicos de los conectores gramaticales, sino que avanza al empuje de ráfagas de sentido y por asociación de ideas. Las oraciones van sucediéndose y algunos vocablos se repiten para dar cohesión a esa corriente verbal imparable que constituye el poema. Pero no cabría pensar, aunque en alguna ocasión la crítica así lo ha sugerido, en escritura automática. La escritura juanramoniana no es aquí el fruto de una acción deliberadamente inconsciente, sino, como había apuntado el autor en su prólogo al poema, una especie de respuesta que le habría llegado en sus tiempos finales. Una respuesta, sin embargo, que no contestaba a ninguna pregunta en concreto, sino a la interrogación misma sobre el quehacer poético que el autor habría estado formulándose durante toda su vida y que surgía entonces de manera natural. También desde el subconsciente, como en el caso de quienes practicaban la escritura automática, pero no por la intervención del azar, sino por mediación de esa inteligencia intuitiva que le permitió al poeta alcanzar, al fin, ese anhelado estado de gracia que le condujo a la poesía total. Y por ello Juan Ramón pudo llegar a afirmar, como sentencian esas palabras augurales de Espacio, que no tendrían los dioses más substancia que la suya, y de igual modo terminar su poema, o mejor dicho, interrumpirlo, en el momento en que le pregunta a su conciencia que por qué habría de partir a integrar otro Dios, pues espacio, en definitiva, es el lugar de un tiempo que ni la muerte agota, el espacio que colma la eternidad.